A ver, tengo una pregunta para empezar. ¿Qué pasaría si un manual avanzado de psicología infantil, diseñado específicamente para abordar el trastorno por déficit de atención e hiperactividad y toda la gestión emocional que conlleva, se camuflara dentro de una novela de fantasía? O sea, ¿te refieres a esconder la teoría en la ficción? Exacto. Imaginen un libro lleno de magia, laberintos impenetrables, castillos oscuros y guardianes místicos, pero que en realidad, y aquí está la gracia, esconde un tratado clínico sobre cómo educar y comprender a mentes neurodivergentes. Pues es una estrategia fascinante. Básicamente consiste en utilizar el poder inmemorial de la narrativa, o sea, el mito de toda la vida, para sortear las defensas cognitivas. Claro, porque las defensas saltan enseguida. Totalmente. Y fíjate que esto funciona tanto para los niños que leen la historia por su cuenta como para los adultos que, bueno, que se la leen a ellos antes de dormir. Pues el material base que tenemos hoy sobre la mesa hace exactamente eso. Hoy vamos a hacer una inmersión profunda en el libro El viaje de los hermanos, una aventura de crecimiento mágico, que está escrito por S. López. Un libro que a simple vista parece solo entretenimiento. Eso es, pero la misión de nuestra exploración de hoy no es hacer una simple reseña literaria, para nada. El objetivo es extraer las herramientas prácticas, las metáforas y las estrategias de gestión emocional que este cuento ofrece. Que son unas cuantas, la verdad. Sí, muchísimas. Y este análisis está pensado especialmente para nuestra audiencia de padres, maestros y educadores que están interesados en el crecimiento emocional infantil, sobre todo para los que buscan formas innovadoras de conectar con esas mentes que, francamente, van a la velocidad de la luz. Vale, vamos a desgranar esto, porque resulta verdaderamente llamativo cómo un cuento infantil logra convertirse en una herramienta educativa con semejante peso psicológico. Es que, para comprender el impacto real de estas herramientas, resulta imprescindible analizar primero a los sujetos que las utilizan dentro de la propia historia. Claro, los personajes. Exacto. El autor no lanza conceptos clínicos al vacío, sino que los ancla en 4 personajes principales. Tenemos a los hermanos Naila, Elian y luego a los gemelos Juan y Pau. Y, a ver, al revisar el texto con ojo crítico, se hace evidente que sus perfiles no son producto del azar literario. Para nada. De hecho, al leer las fuentes, yo tuve la sensación de que el autor construyó una especie de microcosmos, como si hubiera metido un aula típica o una familia muy diversa en un laboratorio. Sí, es una representación muy fiel. Ha diseccionado los temperamentos infantiles y ha convertido cada uno en un héroe, empezando por Naila, la hermana mayor. El libro la presenta como el gran faro de sensatez del grupo. Es la responsable, la que siempre intenta mantener el orden cuando todo es un caos. Pero claro, la narrativa se encarga de mostrar enseguida el reverso de esa medalla. Naila acarrea en silencio un peso abrumador. ¿Y tanto? Representa un perfil psicológico muy común en dinámicas familiares complejas. O bueno, en familias donde hay hermanos que requieren mucha atención. Hablamos de la niña que asume el rol de cuidadora casi sin darse cuenta. La que no da problemas, entre comillas. Eso es. Vive con el miedo constante a fallar y está sometida a una presión autoimpuesta tremenda para ser el pilar infranqueable de la familia. Y luego nos encontramos con Elian, el mediano, que es el clásico perfil del niño atrapado justo en medio del huracán familiar, ¿no? Buscando desesperadamente su propia identidad. Sí, un niño que se siente un poco invisible a veces. Exacto. La historia subraya que lidia con mucha inseguridad y una falta de confianza enorme en sí mismo. Aunque, paradójicamente, posee un ingenio tremendo que casi siempre pasa desapercibido. Y finalmente llegamos al verdadero motor que impulsa la trama de este libro. Los gemelos Juan y Pau. El huracán en persona. Madre mía, sí. Ellos son la representación pura del TDAH dentro del relato. Poseen unas mentes profundamente inquietas, son hiperactivos y a menudo se sienten abrumados por su propia energía desbordante. Que no la pueden controlar. Claro. Para ellos, el mundo exterior siempre parece ir un paso por detrás de sus propios pensamientos. Ya, pero a ver, aquí me gustaría plantear una duda razonable que supongo que muchos educadores que nos escuchan compartirán. Dispara. Desde la pedagogía moderna, constantemente se nos advierte sobre el peligro de poner etiquetas a los alumnos, ya sabes, lo de no encasillar. Y en este libro tenemos una presentación inicial que parece hacer exactamente eso. La responsable, el inseguro, los hiperactivos. Entiendo por dónde vas.
O sea, al perfilar tan rígidamente a los personajes desde el mismísimo capítulo 1, ¿no existe el riesgo de que los niños que lean la obra se encasillen en esos roles? Es decir, que asuman para siempre la identidad de, yo qué sé, el caótico o la sensata. Pues mira, lo fascinante aquí es que el autor utiliza estas etiquetas iniciales como un anclaje cognitivo. Lo hace precisamente con el objetivo de construirlas a lo largo de toda la historia. Ah, vale, o sea, es intencionado. Totalmente. En psicología narrativa necesitas que el lector reconozca su punto de partida. El niño hiperactivo o la niña sobrecargada de responsabilidades leen las primeras páginas y piensan, ostras, ese soy yo, por fin alguien me entiende. Creas ese vínculo de empatía desde el minuto 1. Eso es. Pero el libro no los deja encerrados en esas cajas conceptuales. El viaje a través del mundo mágico, que en el libro se llama Valoria, trata justamente sobre romper esa rigidez. Entiendo, es como usar la etiqueta como una puerta de entrada para luego dinamitarla desde dentro. Así es, me parece una buena analogía. Por ejemplo, fíjate cuando Nayla llega a la llamada cueva del autodescubrimiento. Su mayor prueba allí no es demostrar su fuerza, sino su vulnerabilidad. Qué interesante. Sí, aprende que ser responsable no equivale a cargar todo el peso del mundo en solitario. El verdadero crecimiento para su perfil clínico es aprender a pedir ayuda. Y por otro lado, Pau descubre progresivamente que el caos que supuestamente le define no es un defecto orgánico. Sino otra cosa distinta. Claro, descubre que es una fuente de creatividad y de intuición en estado bruto. Lo que nos lleva directamente a cómo el libro aborda la hiperactividad de Juan y Pau, que me parece uno de los puntos más reveladores de todo el texto. Sin duda, es el núcleo de la obra. Cuando entran en Avaloria, el entorno reacciona ante ellos de una forma muy inusual. El mundo mágico no los castiga por moverse. Exacto, no hay castigos. No los medica figuralmente, ni les exige que se sienten en una silla en completo silencio. Todo lo contrario, redefine su forma de interactuar con esa energía. Y ese proceso tan bonito es lo que en psicología clínica denominamos reestructuración cognitiva. Reestructuración cognitiva. Vale, explícanos un poco más de esto. Pues consiste básicamente en identificar y cuestionar los pensamientos negativos irracionales que tenemos y modificarlos. En el caso de los gemelos, se trata de reestructurar la propia idea de la hiperactividad. O sea, cambiar cómo la ven. Exacto. Pasar de considerarla una tara o un comportamiento puramente disruptivo a entenderla como una habilidad excepcional, casi como un superpoder, vaya, que sencillamente requiere una calibración diferente. Hay una escena que ilustra esto a la perfección en el libro. Ocurre en el bosque de los guardianes, cuando se encuentran con Zephyr, que es el espíritu del viento. Una escena preciosa, sí. Zephyr no le dice a Pau que se calme, que suele ser lo típico. Le explica que su energía inagotable y su velocidad mental son, en realidad, un don para la intuición. Le da un marco de referencia totalmente positivo. Le cambia las gafas con las que se mira a sí mismo. Claro. Pero claro, la energía pura sin dirección sigue siendo un problema logístico, ¿no? Y ahí es cuando la historia introduce el Valle de la Calma con la guardiana Serafina. Ese capítulo marca un punto de inflexión brutal. El autor deja a un lado la metáfora sutil por un momento y directamente entrega a los educadores y a las familias un manual de instrucciones prácticas. Literalmente. Sí. Serafina instruye a los niños en técnicas de regulación del sistema nervioso que usamos en consulta en la vida real. Detalla ejercicios de respiración muy específicos. O sea, les dice que hay que inhalar profundamente por la nariz, retener el aire y exhalar lentamente por la boca para liberar la tensión física. Que suena muy básico, pero es fundamental. Y además, introduce técnicas de visualización de espacios seguros. Nayla, por ejemplo, aprende a imaginar un jardín sereno lleno de flores para calmar su ansiedad por el rendimiento. Mientras que los gemelos visualizan una playa tranquila. Eso es, se enfocan en la sensación táctil de la arena caliente bajo sus pies para anclarse al momento presente. Y a ver, si analizamos la base neurobiológica de esto, resulta fascinante. Porque los niños con TDAH a menudo presentan dificultades con la función ejecutiva, que reside en la corteza prefrontal del cerebro. La parte que controla los impulsos, ¿verdad? Exactamente. Esa área es la encargada de pisar el freno. Al enseñarles visualización y respiración profunda, lo que estamos haciendo es activar el sistema nervioso parasimpático. Ajá. Esto reduce drásticamente los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés. Y al bajar el estrés, permitimos que esa corteza prefrontal
vuelva a tomar el control del volante. Entonces, ¿qué significa todo esto en términos prácticos cotidianos? Porque si usamos una analogía, vivir con TDAH es como tener el motor de un coche de Fórmula 1 instalado en el cerebro. Me encanta esa comparación. Es que es un motor espectacular, potente y rapidísimo. El problema real no es el motor. O sea, el problema es que a alguien se le ha olvidado instalar unos frenos de la misma calidad. Claro. ¿Y si aceleras sin frenos? Te estrellas en la primera curva a 300 kilómetros por hora. El Valle de la Calma sería ese taller mecánico mágico donde se instalan y se calibran esos frenos. Esa comparación del coche de carreras ilustra perfectamente el nuevo paradigma y, sinceramente, la brillantez pedagógica del libro radica en el envoltorio que le pone a todo esto. ¿A qué te refieres exactamente con el envoltorio? Pues a que para el cerebro de un niño neurodivergente que constantemente está buscando estimulación y picos de dopamina, sentarse a meditar en una silla aburrida es una tortura insufrible. O sea, no aguantan ni un minuto. Ni 30 segundos. Pero si se le plantea que esos ejercicios de respiración no son un castigo, sino el entrenamiento secreto y vital para convertirse en un guardián de Avaloria, la perspectiva cambia por completo. Es como si el autor estuviera gamificando la calma, ¿no? Gamificación pura. Le otorga a la regulación emocional un propósito narrativo épico que captura el interés del niño de inmediato. Pero claro, siguiendo con la idea del coche de carreras. Aprender a frenar en una pista recta, bonita y soleada es una cosa. Ya sé por dónde vas. ¿Qué ocurre cuando ese motor entra en un circuito peligroso, lleno de barro y en mitad de una tormenta de noche? Me refiero a las emociones oscuras. El gran tabú. El miedo paralizante, la ansiedad profunda, la ira destructiva. Como educadores, sabemos que esta es la parte más difícil de gestionar, con diferencia. Y el libro, fíjate, no mira hacia otro lado, sino que aborda este fango emocional de frente. Sí, no lo edulcora. Toda la sección narrativa que transcurre en el Castillo de las Sombras y luego en la Feria de las Emociones es en esencia un tratado sobre la validación emocional y la confrontación de la sombra psicológica. Un concepto muy arraigado en la teoría de Jung, ¿verdad? Totalmente junguiano. Es la idea de mirar a tus partes más oscuras a la cara. Porque la parada en el Castillo de las Sombras con la guardiana Morgana es particularmente intensa, ¿eh? O sea, los niños se enfrentan a espejos mágicos que reflejan, sin ningún tipo de filtro, sus terrores más profundos. Es un momento muy duro en la lectura. Juan ve materializado su pánico a ser rechazado, a no encajar nunca en la sociedad por ser diferente. Naila contempla el desastre absoluto de fallar a sus hermanos. Y el espejo de Pau refleja algo verdaderamente desgarrador. Sí, el miedo a que su propia energía descontrolada e impulsiva termine hiriendo física o emocionalmente a las personas que más aman en el mundo. A lo que luego les sigue la Feria de las Emociones con la guardiana Felicia. Allí experimentan una montaña rusa literal que simula la desregulación emocional. Ya sabes, los altibajos extremos, pasar de la euforia al llanto en segundos. Y entran en una casa de los espejos que deforma la realidad, reflejando pura ira, tristeza y miedo. Pero la lección de la guardiana Felicia rompe con muchísimos esquemas de crianza tradicionales. Ella afirma, de forma muy rotunda, que emociones como la ira son poderosas y tremendamente útiles. Siempre y cuando se aprendan a canalizar de manera constructiva. Exacto. Pero, a ver, pongámonos un momento en el lugar de una familia que está leyendo esto en casa con sus hijos pequeños. Exponer a mentes en pleno desarrollo a conceptos tan sombríos me parece fuerte. O sea, como el miedo de un niño a hacer daño a sus padres o hermanos por su falta de control. Entiendo que pueda chocar. ¿No resulta demasiado crudo para un cuento infantil? Es decir, ¿no existe el peligro de que, al mostrarles esos espejos mágicos tan oscuros, les estemos inoculando miedos nuevos y generándoles una ansiedad que antes ni siquiera tenían? A ver, es una reacción súper comprensible. Y además es muy propia de un modelo de crianza actual que tiende a ser bastante hiperprotector. Queremos meterlos en una burbuja. Claro. Sin embargo, si conectamos esto con el panorama general de la evidencia clínica moderna en psicología infantil, la realidad nos demuestra exactamente lo contrario. ¿Así? Sí. Los niños, y muy especialmente aquellos con neurodivergencias, ya experimentan esos terrores por su cuenta. Pau, o cualquier niño real en su situación, ya sabe perfectamente que su impulsividad a veces rompe objetos valiosos o agota la paciencia de sus padres. Lo ven en sus caras. Constantemente. Él ya carga con esa culpa opresiva en silencio. Ignorar ese sentimiento, no hablar de ello, no hace que el miedo se disipe mágicamente.
Como suele decirse, los monstruos crecen en la oscuridad. Exactamente. Al darle una forma tangible, al ponerle un nombre y materializarlo en un espejo mágico o en un castillo, el autor está empleando una técnica real de terapia narrativa. ¿Cómo se llama esa técnica? Se llama externalización. Básicamente separa al niño del problema. El miedo deja de ser una prueba de que el niño está roto o es malo por naturaleza. Pasa a ser un enemigo de fuera. Exacto, se convierte en un desafío externo que debe superar. El mensaje subyacente que le llega al niño es superpoderoso. Le está diciendo, no eres un monstruo, es solo una sombra en el espejo, y hasta los héroes más valientes de Avaloria tienen que enfrentarse a sus sombras. Ostras, eso cambia la dinámica por completo en la cabeza del chaval. Y tanto. Y al decir en la Feria de las Emociones que la ira es útil, se elimina toda la vergüenza tóxica asociada a ella. En lugar de decirles que el fuego es malo y hay que apagarlo cueste lo que cueste, se les enseña que tienen una herramienta poderosa en sus manos. Claro, no hay que quemar la casa, hay que usar el fuego para forjar herramientas. Una metáfora perfecta. Enseña a los más pequeños que el objetivo de la madurez no es erradicar las emociones negativas, porque eso es imposible, sino dominar su manejo constructivo. Esto evita que repriman la frustración hasta el punto en que, acabe detonando en conductas disruptivas severas en el aula o en casa. Y tras recorrer todos estos desiertos de resiliencia y superar laberintos que exigen sabiduría, llegamos por fin al epílogo de la obra. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Totalmente, porque el autor rompe la cuarta pared. El libro deja atrás el mundo de Avaloria por un momento y se dirige de manera frontal y directa a los adultos, que tienen el libro entre las manos. Les entrega el manual de instrucciones definitivo, sin metáforas. Eso es. El epílogo representa la cristalización de toda la intención pedagógica del texto. A través de una metáfora sumamente empática, el autor intenta explicar cómo narices se percibe el tiempo y el espacio desde una mente neurodivergente. Que es algo que a los adultos nos cuesta horrores entender. Sí, el texto menciona que la mente de un niño con TDAH viaja a años luz de la nuestra. Utiliza una referencia muy visual y dice que para ellos 2 minutos son una eternidad. Literalmente una eternidad. Y como en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, un mundo entero pasa por sus mentes en un santiamén. Lo que está describiendo de manera tan poética es un fenómeno clínico real. Se conoce como ceguera del tiempo o miopía temporal y es algo muy prevalente en el TDAH. ¿Cómo funciona exactamente esa ceguera? Pues que su percepción del tiempo no es lineal ni objetiva como la nuestra, la que marca el reloj. Está completamente ligada a su nivel de interés y a la cantidad bestial de estímulos que su cerebro está procesando simultáneamente. O sea, si se aburren, 1 minuto son 3 horas. Y si algo les apasiona, 3 horas son 1 minuto. No es que tengan un déficit de atención absoluto, como siempre se ha dicho. Es que su atención se reparte entre 100 maravillas distintas al mismo tiempo. Y con base en esto, el autor lanza un consejo directo e innegociable para cualquier educador. Debido a este exceso de tráfico de estímulos internos, las instrucciones externas se procesan de manera mucho más lenta. Claro, hay atasco en el cerebro. Exacto. Por lo tanto, la paciencia, la calma y la templanza por parte del adulto a la hora de comunicarse no son simples sugerencias amables de la crianza respetuosa moderna. Son exigencias vitales. Son literalmente la única vía de acceso posible para que el mensaje llegue a su destino. Y para lograrlo en el día a día, propone un método que enlaza con todo lo que hemos analizado antes. Asociar las labores cotidianas, las repetitivas y aburridas, con historias y propósitos vitales. Lo que decíamos de gamificar la rutina. Eso es. Y aquí reside el gran giro magistral de esta obra. Porque el verdadero desafío no está diseñado para los niños. Para nada. Está diseñado para los adultos. Obliga a los padres, madres y profesores a desarrollar su propia creatividad. Les exige abandonar el rol cómodo de dictadores de normas. Ya sabes, el típico lávate los dientes porque lo mando yo y punto. Que no suele funcionar muy bien, la verdad. Nada bien. Y les pide convertirse en guionistas de la vida diaria. Esto plantea una reflexión profunda para toda la comunidad educativa. A menudo, el mundo adulto se caracteriza por la impaciencia, la rigidez total y la exigencia de una obediencia ciega y, sobre todo, rápida. Lo queremos todo para ayer. Sí. Pero esto plantea una pregunta importante. ¿Está la sociedad realmente dispuesta a realizar el esfuerzo cognitivo que supone adaptar nuestra velocidad lineal y pautada a la hipervelocidad creativa, caótica y divergente de estos niños?
Es una buena pregunta. Y es un enorme golpe de humildad. Totalmente. Nos obliga a considerar que tal vez el que deba cambiar su enfoque no sea el niño que es incapaz de ponerse los zapatos a tiempo porque está imaginando que el suelo es lava o que hay dragones en el pasillo, Claro, el niño está haciendo de niño. sino el adulto, que ha perdido por completo la capacidad de ver esos dragones. El libro nos lanza un reto muy claro a los mayores. Si queremos influir en su comportamiento real, debemos entrar primero en su mundo. O sea, si no entras en avaloria, no hay trato. Exacto. Si el objetivo es que se pongan los zapatos y salgan por la puerta para no llegar tarde al colegio, dar la orden directa desde una puerta probablemente solo genere fricción y un berrinche. Lo típico. Pero si se les plantea que esos zapatos son en realidad unas botas antigravedad y que son imprescindibles para sobrevivir a la misión fuera de la nave espacial, la resistencia desaparece por arte de magia. Ya, pero eso requiere un gasto de energía mental tremendo por parte del educador o del padre. Estar inventando historias a las 8 de la mañana. Sin duda, es agotador al principio, pero a largo plazo te ahorra incontables horas de conflicto, de gritos, de castigos ineficaces y de una frustración mutua que desgasta muchísimo el vínculo. Es un cambio de paradigma total. Implica pasar de la mera contención y la gestión policial de la desobediencia a la canalización activa de la imaginación. Totalmente de acuerdo. Entonces, para recapitular todo este inmenso y valioso mapa del tesoro que hemos explorado durante el análisis de hoy, podemos decir que el viaje de los hermanos André ilustra magistralmente que la hiperactividad no debe verse como un fallo de fábrica en el sistema del niño. O como una enfermedad a curar. Exacto, sino como una energía cruda que puede y debe canalizarse mediante el juego y la fantasía. Demuestra que la calma no es algo que se pueda exigir a gritos, lo cual es muy irónico cuando lo piensas, sino una habilidad que se entrena con paciencia y visualización constante. Y subraya que guiar a los niños para que miren de frente a sus propias sombras emocionales no los traumatiza. Al revés, les confiere una resiliencia incalculable para todo lo que les venga en el futuro. Y la piedra angular que sostiene todo este castillo cognitivo es la transformación del adulto, de nosotros. Nada de esto funciona en el vacío. Requiere que las figuras de autoridad en el entorno del niño modifiquen radicalmente su estilo de comunicación. Tienen que entender que la paciencia infinita y el uso de la narrativa son, en el fondo, las únicas llaves capaces de abrir esas mentes que, como dice el propio autor, viajan a años luz de distancia. Pues para quienes nos escuchan hoy, y especialmente para nuestra audiencia de educadores y familias que lidian con estos desafíos en la trinchera diaria, recordemos siempre que el conocimiento teórico, por muy bonito que suene, cobra valor únicamente cuando logramos aplicarlo en la práctica. En el barro del día a día, que es lo difícil. Eso es. La próxima vez que surja un bloqueo gordo en casa o en el aula, o cuando un niño sea incapaz de concentrarse, o cuando una tormenta emocional parezca desbordarlo absolutamente todo, recordemos que la solución a largo plazo probablemente no sea un castigo severo, ni un grito de exasperación lanzado desde el otro lado de la habitación. Que todos hemos soltado alguna vez las cosas como son. Claro, somos humanos. Pero quizá la estrategia más efectiva sea agacharse, ponerse a su nivel e invitarle a cruzar juntos un puente de la confianza imaginario. O sugerir una pequeña visita al Valle de la Calma, utilizando su propia imaginación como refugio. Se trata, en definitiva, de utilizar su propio idioma, de estar realmente dispuestos a encontrarnos con ellos en los parajes de Avaloria, en lugar de intentar arrastrarlos continuamente y por la fuerza a la rigidez y al gris de nuestra realidad superestructurada. Es que lo cambia todo. Y mira, para poner el punto final a nuestra inmersión de hoy, me gustaría dejar una idea flotando sobre la mesa. Algo para que cada uno lo medite por su cuenta esta semana y que va un poco más allá de las páginas del libro. A ver, cuenta. Si repasamos un poco la historia de la educación tradicional, vemos que nos hemos esforzado incansablemente por corregir, domesticar o apagar directamente esa energía desbordante. Durante siglos. El sistema actual invierte enormes recursos en intentar pulir la sensibilidad extrema, acotar las distracciones y normalizar a estos niños, todo para que encajen limpiamente y sin hacer nada de ruido en un mundo de líneas rectas, horarios fijos y procesos burocráticos. Un mundo que además está diseñado por y para mentes neurotípicas y sedentarias. Un mundo donde sentarse quieto en una silla 8 horas al día se considera la medida estándar del éxito. Exactamente. Pero, a ver,
Si echamos un vistazo a las noticias o a los últimos avances tecnológicos, considerando lo increíblemente rápido, complejo, abrumador y, seamos sinceros, caótico que se está volviendo el mundo real ahí fuera de los muros de la escuela. Ya sé por dónde vas, y me parece fascinante. ¿Y si nos estamos equivocando de enfoque por completo? ¿Y si esa hiperactividad, esa necesidad constante de estímulos nuevos, y si esa capacidad asombrosa para procesar múltiples mundos en un santiamén, de pensar de manera no lineal como Alicia cayendo eternamente por la madriguera, no es un trastorno del que curarse? ¿Sino una ventaja? Exacto. Y si es exactamente la habilidad evolutiva que van a necesitar para prosperar en un futuro hiperconectado que nosotros, los adultos estructurados de hoy, aún no somos capaces ni de imaginar. Es una perspectiva clínica y, fíjate, también sociológica, que lo cambia absolutamente todo. Desde un punto de vista puramente evolutivo, nos obliga a preguntarnos si en lugar de estar rotos, estos niños simplemente están perfectamente adaptados y preparados para el mundo vertiginoso que está por venir. Nos hace pensar que si intentamos usar herramientas y métricas del siglo pasado para evaluar a estas mentes del futuro, siempre nos va a parecer que algo falla en ellos, que la imagen sale borrosa o desenfocada. Lógico. Pero si soltamos de una vez por todas nuestras herramientas anticuadas, si aprendemos a leer su mapa mágico y nos esforzamos por hablar su idioma, nos daremos cuenta de una verdad aplastante. No hay absolutamente nada roto. Solo hay un motor espectacular esperando a que alguien, con mucha paciencia, le enseñe a usar sus propios frenos mientras navega por un mundo que está lleno de maravillas.